Sobre la primera de las cuestiones, no me consta. No quiero decir con esto que no se produjera, pero por ser efectivamente lo más certero posible, desde luego no puedo responder porque no me consta. En segundo lugar, sobre la remodelación del Gobierno, decirle que los motivos están ahí, los he dicho públicamente, los vuelvo a repetir aquí. Estábamos saliendo de una pandemia, estábamos en la desescalada y lo que hicimos entonces, o yo personalmente como presidente del Gobierno, ejerciendo mis funciones, fue hacer una amplia remodelación del Gobierno. Salieron 5 ministros y ministras, uno de ellos una vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta primera del Gobierno, la actual presidenta del Consejo de Estado, y ese fue el principal motivo. ¿Por qué incorporé a José Luis Ábalos o la organización a las listas? Bueno, en primer lugar, simplemente para conocimiento de esta Cámara, también de la ciudadanía, nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido federal. Un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas. Y en segundo lugar, lo que yo quiero también, avalado efectivamente por el Comité Federal, pero en segundo lugar lo que yo quiero decirle también es que la práctica que hemos seguido siempre en la organización es que aquellas personas que han contado con una importante responsabilidad política, como ha sido el caso de José Luis Ábalos, pero esto ocurre en otras muchas organizaciones. Veo aquí personas que son hoy senadores y que han sido también responsables máximos de otras organizaciones, pues evidentemente se les da esa representación para que continúen su trayectoria política en otro ámbito de responsabilidades y en otra línea. Esto es una práctica habitual que hemos tenido no solamente el Partido Socialista, otras muchas organizaciones, y por eso es por lo que efectivamente José Luis Ábalos formó parte de esas listas. Pero lo importante, lo relevante, señoría, es que en el momento en el que se produce la detención de José Luis Ábalos, de Koldo García, mejor dicho, la organización lo que hace es exigirle el acta a José Luis Ábalos. Y esto yo creo que es muy importante porque no es evidente que esto sucediera en el pasado. Antes, al contrario, lo que se hacía era precisamente amparar, tapar, justificar, explicar y no asumir ningún tipo de responsabilidad política, en este caso por otras organizaciones, y no me estoy refiriendo a la suya. Bueno, más o menos me ha contestado usted a esto, pues se lo voy a hacer. ¿Qué relación tiene usted con Koldo García? Y si honestamente cree que el Partido Socialista ha actuado con la rapidez y contundencia necesarias en este caso, y si considera que se podía haberse hecho antes o de otra manera. Y le englobo dentro de esta también, por las cuestiones de los tiempos, hay algo que llama la atención, que es que después de lo de Ábalos, ¿por qué confió usted en el señor Cerdán? Muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, la relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles. En segundo lugar, sobre Santos Cerdán, efectivamente, entonces, una vez se produce la salida de José Luis Ábalos también, no solamente como ministro, sino también como secretario de organización, el coordinador territorial de la Comisión Ejecutiva Federal es Santos Cerdán y, por tanto, pasa a tomar esas responsabilidades. De alguna manera era coherente porque, en efecto, Santos Cerdán se encargaba también de manera colateral o de manera, indirecta de las labores de organización, porque esa secretaría estaba adscrita a la Secretaría de Organización en el momento en el que se diseñó la Comisión Ejecutiva Federal en aquel entonces. Y la segunda de las preguntas, señoría, no recuerdo ahora mismo cuál es. Sí, la relación que ha tenido usted con Koldo y que si cree que ha actuado con rapidez el Partido Socialista o con contundencia. Yo creo que, como he referido antes a otras señorías, si en el Comité Federal que celebramos el pasado mes de julio tomamos decisiones para reforzar toda esa, ese control previo a conductas que o bien eran ilegales o bien no eran ejemplares, como por desgracia hemos conocido y de las cuales absolutamente la organización y yo mismo pues, nos
en fin, rechazamos y condenamos. Lo que hemos hecho ha sido reforzar todos esos mecanismos, tanto desde el punto de vista del código ético como también haciendo una auditoría externa extra a las dos, una la del Tribunal de Cuentas y otra auditoría externa que hace la organización desde que yo soy secretario general de la organización en estos últimos años, ¿no? Y sí quiero decirle una cosa añadida, y es que la Comisión Nacional de Transparencia sitúa a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, como una de las organizaciones más transparentes y que cumple con todos los códigos e indicadores de transparencia que son exigidos por esta Comisión Nacional de Transparencia. Por supuesto, muy por delante de partidos a los cuales se les llena la boca de transparencia, de ejemplaridad, de lucha contra la corrupción, de inadmisión de conductas que no son ejemplares, como es el Partido Popular y como es el Partido de Vox. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Eso lo dice hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que lo desestimaron de primeras, pero que para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia, y cuando les vienen mal, pues efectivamente dejémosle a un lado. Yo me pregunto de manera retórica, ¿qué dirían ustedes o qué dirían algunos sobre mí si mi administración hubiera dado 1,5 millones de euros a una determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas? ¿Qué dirían además? Vaya acabando, señor Sánchez, Si el presidente de ese partido entonces denuncia esto y lo que hace la organización no es ir a pedir cuentas a la presidenta en este caso, señor Sánchez, que da vaya esa acabando, comisión por a su favor. hermano, sino que lo que hace es destituir al principal líder de este partido? Es que consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Este es el tema. Y claro, pues así les va. Así les va. Así les va. Bueno, ya no sé qué. En fin,